Hace un par de semanas nosotros le venimos diciendo que es el mejor momento de la gestión del presidente Javier Milei. Y esto tiene que ver con algunas cosas que antes lo habían hecho trastabillar en los primeros momentos de su mandato, pero después se fueron de a poco controlando. Y eso confluye en un momento hoy donde, a caballo del triunfo de Donald Trump, al cual apostó Javier Milei, todos coinciden en que de todos estos meses es el mejor momento de Milei. Entonces, uno puede preguntarse ahora, bueno, ¿qué hay detrás de este mejor momento del presidente Milei? ¿En qué se basa este mejor momento? Bueno, primero se basa en la inflación a la baja. ¿Sí? Una inflación que se conocerá esta semana, que seguramente va a estar por debajo del 3%, que en cualquier otro país sería un escándalo, pero que viniendo de la curva inflacionaria que se desata entre el tramo final del albertismo y los primeros meses de Milei, es una de esas cosas que le renuevan el crédito al presidente. Esta baja o por lo menos estancamiento de la inflación le está permitiendo al presidente recuperar los puntos de imagen positiva que había perdido. Nosotros lo analizamos la semana pasada en el bloque de encuestas que hacemos todos los domingos con Raúl Timerman y con Sheila Bilger, y ellos decían que había recuperado puntos en las encuestas el presidente Milei, y siempre va en paralelo de la cuestión de la inflación, ¿sí? Porque este es el gran problema que el peronismo no entendió. El peronismo entendió que bueno, que la inflación se podía ir llevando, nunca se la tomaron demasiado en serio, y así terminaron. El otro punto que lo favorece a Milei es el dólar barato, no ya por los efectos que pueda tener en la vida cotidiana, que por ahora van a ser bastante dramáticos en algunos sectores. Para empezar a hablar, piensen en la industria turística de la Argentina. Argentina, que aspiraba a ser una potencia turística, este año va a ser tan cara, que cualquiera que tenga unos mangos y pueda irse de vacaciones le va a convenir irse a Brasil, a Chile o cualquier otro lado, menos quedarse en la Argentina. Porque, lo contábamos la semana pasada, una habitación en la segunda quincena de enero en Mar del Plata va a estar más cara que en Río de Janeiro. Y ni les cuento, una carpa va a estar $100 por día, una carpa. $100 por día, el mismo precio que en cualquier otro destino cercano se paga una habitación más o menos. O sea, este es el nivel de delirio que hay en los precios y lo que se viene para el verano. Pero el dólar barato está permitiendo que esa idea que tenía el gobierno de hacer confluir la devaluación mensual, el crawling peg, o la vieja tablita de Martínez de Oz, está confluyendo con la inflación a la baja. ¿Esto le servirá al gobierno más adelante? Bueno, no se sabe a dónde va a terminar esto, pero sí se sabe que era una de las cosas que había vaticinado Milei. ¿Le servirá para levantar el cepo y abrir las importaciones? Y no sé si es una cosa para alegrarse, porque en este contexto de que la Argentina está tan cara, porque está cara la energía, porque está caro todo, hay inflación en dólares, abrir las importaciones va a acelerar mucho más el industricidio, la caída de las industrias. Algunos me dirán, bueno, ¿para qué queríamos esas industrias? ¿Para qué queríamos autos caros? ¿Para qué queríamos neumáticos caros? ¿Para qué queríamos alimentos caros? ¿Para qué queríamos industria del turismo cara? ¿Para qué queríamos todo eso? Y efectivamente, todos esos sectores, textiles caras, todos esos sectores se aprovecharon durante los años de proteccionismo, cazaron en el zoológico, nos cobraron a todos carísimo, siempre estuvieron por arriba del índice de precios al consumidor, y ahora están pidiendo, por favor, que no les abran las importaciones. El problema es que las importaciones se van a abrir y la Unión Industrial Argentina está preocupada, y hasta Paolo Roca está preocupado por la apertura de las importaciones que van a venir de China. Enseguida lo vamos a ver. Pero no hay nada en el horizonte que implica, aquí tienen la frase de Roca, Paolo Roca, una de las mayores fortunas de la Argentina, el mayor consorcio industrial de la Argentina, el dueño de lo que antes llamaba Techint, que ahora se llama Tenaris. La cancha no está equilibrada, nuestra industria no logra competir con China, hace falta que la política y los estados nos apoyen. Paolo Roca, gran apoyo de Milei también, por cierto. Bueno, un señor como Paolo Roca está preocupado, imagínense cómo pueden estar preocupadas las pymes, todos los que tienen que producir algo más o menos chiquito frente al aluvión de importaciones. Y sí, y hacen bien. Ahora bien, todo ese aluvión de importaciones, ¿para qué va a servir? Va a servir para bajar la inflación. Con lo cual, es lo que nosotros veníamos diciendo desde el comienzo de este año, el problema a la larga no va a ser la inflación en Argentina, sino que va a ser el laburo, donde va a haber un puesto de trabajo. Quienes sí festejan son los que no tienen problema con las importaciones.
que es, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Fíjense, acá divergen los sectores. La Cámara de Comercio hizo un festejo este año, esta semana, mejor dicho, donde Mario Greenman festejó los 100 años de la Cámara de Comercio, el titular de la Cámara de Comercio. Ahí está, con un, para los que les gusten los símbolos noventistas, hizo un festejo en la Cámara de Comercio diciendo que, bueno, que por suerte la población argentina había votado por las ideas de la libertad que habían hecho grande al país allá por el siglo XIX, y lo festejó con Palito Ortega cantando sus hits, entre otras cosas debe haber cantado Yo tengo fe. Claro. El gobierno festeja también que están subiendo las reservas y que está bajando el riesgo país. Nada de todo esto nos sirve a nosotros o nos afecta a nosotros los argentinos, ¿sí? O por lo menos la mayor parte de los argentinos. Es lo que se llama la financiarización de la economía timbera, ¿sí? Pero esta economía timbera, que tiene un gran poder de daño, no tiene un gran poder de beneficio. Hay algunos ganadores, y sí, los hay, y siempre son lo mismo: la patria financiera, los bancos, las cosas que ganan, los que ganan durante los tiempos de la plata dulce. ¿Subieron las reservas? Sí, subieron las reservas. Subieron las reservas por el blanqueo, y ahora está la discusión de los que piden devaluación y el gobierno no se la quiere dar, y ese es el talón de Aquiles de la discusión. ¿Podrá el gobierno atravesar todo el año 2025 y llegar a las elecciones sin hacer una devaluación? La devaluación se la pide el Fondo Monetario, se la pide el campo también. Fíjense lo que son las paradojas. Todos los sectores del agro votaron con las dos manos por Milei y ahora se encuentran con que tienen que mantener las silobolsas llenas de soja porque no saben si les conviene venderla, porque hoy por hoy, entre el dólar barato y las retenciones que no le sacaron, porque el Estado sigue siendo tan voraz en materia de impuestos como antes, entonces están perdiendo plata. Como contaba Cerolini la semana pasada, la rentabilidad del campo está severamente afectada por la gestión del tipo que ellos pensaban que los iba a venir a salvar, y por eso piden devaluación. El gobierno no quiere dar esa devaluación porque dice, ya sabemos que si hay devaluación hay inflación, y si hay inflación se nos va al carajo nuestra principal consigna. Y como parte del buen momento del gobierno, todos los funcionarios se pusieron corbata roja para festejar el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, porque dicen, Milei la vio y se fue a abrazar tempranito con Donald Trump, hizo una apuesta fuerte por Donald Trump contra los demócratas y tuvo razón, apostó a ganador. ¿Le rendirá esto a la Argentina? Esta semana están ahí los comentarios que Milei se va a ir a una cumbre conservadora donde espera otra vez saludar a Donald Trump y abrazarse a Donald Trump, pero escuchen un poquito, porque es verdad que la misma agenda reaccionaria, antiderechos, antiprogres, anti-estado de bienestar es la misma tanto en Trump como en Milei. Pero hay un pequeño detalle: el discurso económico de Trump y el de Milei son absolutamente diferentes. Trump ganó prometiendo más trabajo y protección a la industria americana, y Milei lo único que promete es bajar la inflación y no se preocupa del trabajo. O sea, lo que uno dice, bueno, yo voy a bajar la inflación. ¿Y el trabajo? No sé. Eso vendrá después, se acomodarán solo los melones en el camino. Escuchen las ideas de Trump y van a decir, che, pero esto es lo contrario de Milei. Escuchen un poquito. Our original Constitution did not even have an income tax. Instead, it had tariffs emphasizing taxation of foreign, not domestic, production. Yet today, 240 years after the revolution, we've turned things completely upside down. We tax and regulate and restrict our companies to death, and then we allow foreign countries that cheap to export their goods to us tax-free. Claro, desde este punto de vista, Trump parece un candidato peronista. Es como un peronista en Estados Unidos, o un peronista reaccionario, un conservador de derecha, un conservador popular, quieran llamarlo de una manera. Lo cierto es que el discurso de proteccionismo de Trump contrasta con el aperturismo extremo de Milei. ¿Cómo se explica esto? ¿Va a cambiar su discurso Milei? No, uno puede pensar que más bien es la dialéctica del amo y el esclavo. O sea, lo que dice Trump, que es el amo, y el esclavo que va y va a decir, sí, usted quiere vender y no quiere comprar nuestro producto, nosotros vamos a ir y vamos a hacer lo que usted dice. Vamos a comprarle todo lo que usted nos mande y no le vamos a mandar todo lo que nosotros produzcamos.
Esto en otra época se hubiera llamado con esas palabras estrambóticas, antiguas, horribles. Se hubiera dicho que era un vendepatria, un cipayo, pero todo eso ya pasó, se sabe que son cosas del pasado, categorías viejas. Ahora, en los tiempos de las redes, esto se llama modernidad. ¿Qué sé yo? Pero en instante vamos a analizar con Santiago Cuño cuál es la lógica de festejar el triunfo de Donald Trump, cuando Donald Trump está diciendo que le va a poner aranceles a todo lo que venga de afuera, o sea que lo poco que exportaba la Argentina a los Estados Unidos ya no va a suceder. Y en cambio la Argentina, porque Milei está descubriendo, dice, bueno, che, pero los chinos no nos ponen muchas condiciones. Y da la casualidad que Trump, justamente, el único enemigo que le queda en pie, sobre todo un enemigo comercial, es China. Ha prometido ponerle un arancel del 25% a todas las cosas que vengan de China, para generar más trabajo en los Estados Unidos. Exactamente lo contrario de lo que quiere hacer Milei, que apuesta a un dólar barato para generar un aluvión de importaciones que va a terminar en un cierre masivo de fábricas. Cuando todo esto sucede, cuando este festejo del gobierno por su mejor momento tapa las otras cosas que pasan por abajo y que la verdad que nuestro laburo también es contarlas. Los trolls, los voceros, los periodistas que se embelezan por estas cosas, todos insisten en que lo que está pasando es que Milei vino para cambiar la Argentina definitivamente. Y por abajo van pasando otras cosas que algunos de nosotros, todavía los que conservamos algún grado de escepticismo, no sé si espíritu crítico, escepticismo, como quieran llamarlo, nos llama la atención. Por ejemplo, la inexplicable declaración jurada del presidente Javier Milei. Siendo candidato en el 2023, además era diputado, Milei, que acuérdense que rifaba su sueldo, ¿sí?, ganó, no se sabe cómo, porque la FIP, por supuesto, no le va a pedir las facturas al presidente. Milei ganó, o mejor dicho, pasó de tener 121 millones de pesos declarados a tener 125 millones de pesos. ¿Sí? La verdad que no cierra el blanco del presidente porque sobre todo no está declarado cómo hizo esta plata. Pero así fue. Esta fue la declaración jurada que presentó Milei. Si uno mira el blanco de Karina Milei, por ejemplo, tampoco cierra. Solo con mirar el tipo de ropa que tiene, tampoco cierra la declaración en blanco de Karina Milei. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una foto sencilla de cuando ella fue al Vaticano. La pilcha que tenía puesta, una pilcha de lo que se llama luxury. Un tapado, creo que era de Dolce Gabbana, una cartera no sé de dónde, un reloj también carísimo. Nada de esto coincide con la declaración jurada de la secretaria de la presidenta. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ustedes se ponen muy puntillosos, pero ¿saben qué? Esto contrasta con el discurso permanente que los trolls, que por otra parte son rentados por el gobierno a través de los fondos que salen de la CIDE, esto tampoco es mucho secreto, o que en algunos casos directamente ya ocupan cargos públicos, como nosotros contamos acá, algunos trolls fervorosos mileístas de las redes que ahora trabajan en el Inca. ¿Sí? Todos ellos instalan que en verdad los chorros, los planeros, los que viven del Estado, son gente tan repudiable como un investigador del CONICET, un piloto de aerolíneas, una enfermera, una instructora de programas, una capacitadora que atiende a las mujeres jóvenes para enseñarles cómo usar anticonceptivos. Toda esa gente son gente detestable que vive del Estado. Sin embargo, ellos se enriquecen y en sus declaraciones juradas no cierran ni el blanco. Claro, la gente ya ni se indigna por estas cosas porque, tal como pasó en el menemismo, y esto es lo que no vieron, lo que no entendió el peronismo en su momento, bajar la inflación a cualquier político le otorga un crédito que le permite cualquier cosa. A Menem también le perdonaban los affairs con las vedettes, la Ferrari, que andaba con la Ferrari que decía que es mía, mía, mía.
Todas esas cosas se le perdonaban a Menem. ¿Por qué? Porque había logrado bajar la inflación que heredó de Alfonsín y con eso queda todo perdonado. Los escándalos de corrupción, todo se lo perdonaban a Menem y con Milei va a pasar lo mismo. La baja de la inflación le va a permitir cosas que a otro presidente no le hubieran permitido. Eso es, además, por supuesto, el apoyo de los sectores de poder. Cuando uno ve las cosas que están sucediendo atrás de este mejor momento del gobierno, y la verdad que tiene como para inquietarse. Porque esta baja de la inflación, en algún punto, va a terminar generando que la gente que hoy dice, bueno, más sí, que se rompa todo en el Estado, sí, a mí no me importa que haya médicos de Garraham, que se vayan los médicos de Garraham, hasta que uno de sus pibes está enfermo y vaya al Garraham y no pase nada. Que cierren el Cenarezo, total, a mí que me importa, hasta que un hijo necesite un tratamiento de adicciones y no tenga plata para una prepaga y tenga que terminar en un hospital. El masí de la gente, que por supuesto está cansada del verso, del sonsonete que hubo en los años del peronismo, insistiendo del Estado presente, que el Estado presente era el Estado presente para unos pocos, para los que tenían acomodo. Todo eso está permitiendo la destrucción del Estado o lo que quedaba del Estado argentino. Otras cosas que pasan en este buen momento del gobierno y que parece que a nadie le llaman la atención. Le reabrieron la investigación nada menos que al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. ¿Por qué? Por algo de sentido común. Durante el macrismo, que también estaba Bausili, estaba en uno de los cargos directivos del Banco Central, él había sido miembro del Deutsche Bank, ¿sí? Y sin embargo, había participado como funcionario del Banco Central en una venta de bonos cuyo comisionista fue el Deutsche Bank, ¿sí? Donde él también tenía intereses. A alguien en su momento le abrió una causa, no es que Comodoro Pi esté precisamente atento y demasiado entretenido en buscar algo, era tan grosero que hubieran cerrado la causa que la Cámara de Casación dijo, che, no da, esto es evidentemente un conflicto de intereses, reabran la investigación. Es el presidente del Banco Central. Otra cosa que pasaron esta semana y que nadie le dio pelota, los fondos buitres, esos que quieren cobrar las deudas de la Argentina, en especial la deuda de YPF, y se avivaron. Y ahora se ve el peligro de la maniobra de Santiago Caputo, que no se entiende bien por qué, a escondidas, mandó el oro que había en el Banco Central, lo mandó para Londres. Y los fondos buitres se avivaron y dijeron, che, mira, mandaron el oro para Londres, ahí está. Y ahora piden el embargo de ese oro. Se suponía que iba a ser para un préstamo repo, un préstamo de corto plazo para traer divisas a la Argentina y garantizar que pudiera seguir el dólar barato, que permite, dicho sea de paso, la bicicleta financiera. Y ahora los fondos buitres se avivaron y quieren ir a buscar ese oro. ¿Qué va a pasar si finalmente logran embargar ese oro? ¿Quién va a poner la cara por semejante vergüenza? No, a nadie le importa. Cosas que pasan por abajo mientras el gobierno festeja su mejor momento. Se propusieron 150 jueces, es verdad, hay un montón de cargos en la justicia federal que están vacantes, con el pequeño detalle que algunos de nosotros estamos atentos, y en Rosario, donde todavía las peleas de las bandas de narcotraficantes siguen cobrando muertes, y enseguida vamos a hablar de la muerte del Pillín Bracamonte, jefe de la Barra Brava de Rosario Central durante 30 años. Bueno, en Rosario propusieron ascender a camarista federal a un juez llamado Bailaque, Marcelo Bailaque, juez federal, que tiene denuncias de los fiscales de Rosario por haber favorecido, haber mirado para otro lado con los narcos. Y no con cualquier narco, con Lindor Alvarado. Lo acusan de no haber pedido intervenciones telefónicas que eran cruciales para detener al mayor de los narcos junto con los monos, a Lindor Alvarado, el verdadero Pablo Escobar de Rosario. Y a ese juez lo quieren promover a camarista. Bien. Y por último, no hay ninguna buena explicación, y yo sé que estas cosas no le preocupan a nadie, pero cuando el clima político se siga pudriendo, van a preocupar. Y todavía no hay ninguna buena explicación de quién contrató a los 5 personas, o por lo menos a los 3 chilenos que fueron detenidos esta semana, por asaltar la sede de la Unión Cívica Radical. ¿No será que fue un trabajo encargado por algún sector de los servicios de inteligencia? ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar que el problema, Milei salió como a hacerla del tero. Decir, no, esto fue por la UBA, como si Martín Lustó tuviera algo que ver con la UBA y ahí se escondieran documentos que demostraban que la UBA no quería auditoría, una teoría peregrina, pero en verdad el verdadero motivo político que hay
detrás de atacar la Unión Cívica Radical, un partido de la oposición, y que el presidente no lo repudie, es un olor a servicio de inteligencia. Mandar robar ese lugar para mandar una amenaza. ¿Y por qué a Lustó? Porque es nada menos que el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, la que tiene que controlar los gastos reservados de la CIDE. Son métodos que preocupan. Claro, a nadie le preocupa cuando baja la inflación y hay un mejor momento. A algunos de nosotros que recordamos cómo empiezan estas historias y después sabemos cómo terminan, sí nos preocupan. Y cuando nosotros desde un primer momento decíamos, che, ¿qué pasa con este presidente que está haciendo las mismas cosas que la dictadura? Decía, bueno, es una simplificación, ganó con el 56% de los votos, fue el presidente más votado en la historia de Argentina. Sí, ok. Pero la tablita cambiaria es la misma que Martínez de Oz. Bueno, no es así. Villarruel es una negacionista que reivindica la represión, la cacería que hicieron los militares de la guerrilla. Sí, y la reivindica y todo el tiempo ya sabemos que es una negacionista. Cuando todos los tribunales en la Argentina han considerado que lo que hubo fue una cacería y secuestros ilegales y todo lo que ya sabemos de la dictadura. Pero el colmo, o por lo menos, no sé si el colmo, pero el color, digamos, que uno puede agregar, es el reposteo que hizo el presidente Milei a una de las publicidades más emblemáticas de la dictadura. Ah, eso me olvidaba. Ahora ha vuelto la Plaza Dulce, digamos, el dólar barato del DM2 de los tiempos de la dictadura. Bueno, esta semana pasó desapercibido, pero el presidente Javier Milei reposteó esta publicidad. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, acá tienen, si no me creen, ¿eh? Javier Milei reposteando este aviso. El texto con el cual había puesto uno de los trolls de Milei dice: ahora que todos abrieron los ojos, ya podemos decir que esta fue la mejor propaganda de toda la historia argentina. ¿Sí? Y es interesante esto porque buena parte de los industriales, de las pymes, que son las que dan la mayor parte de trabajo en la Argentina, se la pasaban puteando contra la inflación y el peronismo y esto no se banca más y qué sé yo, y ahora se enfrentan con esto. Del mismo modo, o sea, esto no es una justificación del desastre económico que dejó el peronismo, porque nosotros ya cuando perdieron la elección allá por el 2021, en estas mismas editoriales decíamos, si no entienden la gravedad de la inflación, esto va a terminar mal y el péndulo va a ir para un ajuste neoliberal. Bueno, ni siquiera existía la palabra libertario en aquel momento y así terminó. Entonces, fíjense que gente, digamos que nadie puede pensar que es kirchnerista como Miguel Ángel Pichetto, hacía el mismo análisis, la incómoda comparación o la incómoda reivindicación del programa de la dictadura de parte de Javier Milei. A ver, bueno, lo teníamos por ahí, teníamos el audio de Pichetto, enseguida lo vamos a escuchar. Cuando... A ver si... ahí está Pichetto, a ver. Digo que termina igual, digo que el plan de estabilización es muy parecido al del 78. Ya lo dije esto, me putearon, el presidente se enojó, dijo que era un miserable. Hay que leer un poquito de la historia y darse cuenta que no hay muchas disidencias ni diferencias. Y sobre todo esto pasó otro episodio, que es que cuando no pueden lograr algo por el Congreso, tienden pequeñas trampas, y hay que decir que los sindicatos, acostumbrados a que nadie les pusiera límites durante el peronismo, pisan el palito y generan condiciones peores.
porque eso fue lo que pasó esta semana. Fíjese cómo fue el curso de los acontecimientos que terminó con una especie de gran hartazgo sobre la situación de aerolíneas. Empezó con un conflicto de intercargo. Despidieron a una persona. ¿Qué hicieron los gremios? Llamaron a asambleas. Esas asambleas fueron utilizadas por el gobierno para decir no se banca más, la gente tiene los huevos llenos, secuestraron personas. Buena parte de todo esto es falso. Y presentaron una denuncia en Comodoro Pi que seguramente va a ser desestimada porque no se puede considerar privación ilegítima de la libertad cuando, si querían, las empresas los hubieran bajado. Fue la torpeza o la ineficiencia de las empresas que no mandaban los buses para vaciar a la gente, para vaciar los aviones y que la gente volviera a esperar. Todo eso fue utilizado y terminó generando el anuncio de la disolución de Intercargo, que era una empresa que iba a privatizar, pero el conflicto era en Intercargo, pero eso le permitió al gobierno avanzar en el consenso social para la privatización o la disolución de Aerolíneas Argentinas. Entonces ahora, esa ley esa privatización de Aerolíneas Argentinas, que no pudieron hacer pasar en la ley base, que no lograban los votos en el Congreso, ahora van a utilizar la presión de la bronca de la gente contra los sindicatos para ver si logran un consenso o para ver si hacen el desguace de aerolíneas en el modelo Alitalia. ¿Qué quiere decir el modelo Alitalia? Cerrar aerolíneas y decir, bueno, se acabó. ¿Saben qué? Los trabajadores se van con la mitad de la indemnización, abrimos otra empresa, esa empresa será de otra característica, cambiamos el estatuto y a otra cosa. Así está de difícil la encrucijada. Algo tan querido para todos, o por lo menos para una parte de los argentinos de bien, que era Aerolíneas Argentinas, una empresa que habrá dado déficit, sí, pero que todos recordamos que cuando estuvo privatizada fue un desastre, porque había directamente capitales argentinas que no merecían ni un vuelo de aviones. Bueno, todo eso parece que todo el mundo se lo olvidó y estamos por volver a atacar a Aerolíneas Argentinas como si fuera la fuente de todos los males. Un presidente que no puede justificar su declaración jurada con misteriosos ingresos que la quintuplicaron, se da el lujo de atacar a los trabajadores que trabajan para el Estado, tratándolos de chorros a ellos que van a trabajar. Por supuesto tiene que haber críticas sobre los modos de pelea sindical, sobre por qué se hicieron tantos años los guapos con el peronismo y por qué los movimientos sociales le cortaban las calles al peronismo y con el mileísmo arrugan todos. Y la resistencia social, no existe un modelo que les daña mucho más. Entonces, ¿cuál es la lógica de los aparatos políticos? Pero el problema es que en el medio se van a perder cosas que va a ser muy difícil recuperar. Bienvenidos. Esto es GPS.